bienvenidos todos, hermanos. Nos da mucho gusto verlos. Hermana Raquel, bienvenida. Gracias. Con el favor de Dios, qué bueno que esté aquí acompañándonos. Ya teníamos tiempo, ¿verdad, hermano? Que no teníamos el privilegio de que estuviera con nosotros, pues le damos la bienvenida a nuestro hermano. Y bueno, pues también nuestros visitantes, pues bienvenidos a todos. Hay hermanitos que andan fuera. Nuestra hermana Petra anunció que iba a estar en Guadalajara. Nuestra hermana Carmelita anunció que iba a salir de viaje también. Nuestra hermana Silvia anda con su hija, ¿verdad?, ahí en Colima. Tenemos ahí varios que están fuera, ¿verdad? Bueno, pero nosotros vamos a ir al estudio de la palabra, muy importante, y estamos estudiando la carta a los Colosenses, estudiando acerca de las iglesias, y en esta vez estamos estudiando la carta a los Colosenses. Dijimos un pequeño repaso que haremos, que esta carta escribe el apóstol Pablo desde las prisiones, probablemente ahí en Roma, teniendo una prisión domiciliaria, como habla allá en el libro de los Hechos, y él escribe algunas cartas, entre ellas la carta a los Colosenses. Pues le llegó noticias de que en Colosas se estaba gestando algunas doctrinas ajenas del Evangelio, sobre todo sobre la naturaleza de Cristo. Y entonces empieza el apóstol Pablo a escribir esta carta. De eso es lo que hemos hablado, y hemos visto algunos pasajes muy importantes acerca de esto, y de esta manera pues estamos nosotros siguiendo lo que es la carta a los Colosenses. ¿Están bien así o quieren que prendamos el aire acondicionado? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Bien, ok. Muy bien. Entonces pues vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, y vamos a ir del 8 al 13. Estamos considerando ahí 6 versículos muy importantes. Dice ahí, voy a hacer la lectura y luego vamos a ir analizando el pasaje. Recuerden que es clase y pueden hacer comentarios, pueden hacer preguntas. Veamos lo que dice el apóstol Pablo y vean ustedes cómo tiene vigencia para nosotros hoy en día. Parece que lo escribiera para la iglesia de este año 2025. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, ahí vamos a detenernos. Todo el capítulo está hablando más o menos del mismo tema, pero bueno, queremos darnos un tiempo para poder analizarlo. Si vemos vamos a ver el versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué escribe Pablo esta frase, este versículo? Es precisamente porque en Colosas se estaban infiltrando doctrinas. Recuerden, Colosas se encuentra realmente en un mundo pagano y está lleno de muchísimas enseñanzas. El ser humano no puede vivir sin enseñanzas.
no puede vivir sin ideologías, sin filosofías. Siempre el hombre busca darle un sentido a la vida, y desde antaño empezaron algunos tribus, por eso empezaron a adorar al sol, a la luna, a las estrellas, tratando de darle un sentido a la vida. El renacer cada día el sol, todo eso tenía que dar un sentido. Eso siempre lo ha hecho el hombre. El apóstol Pablo está hablando aquí de cuál es el verdadero sentido que podemos tener en la vida. Entonces, esta palabra que dice ahí, mirad que nadie os engañe, esta palabra que traduce la versión Reina Valera 1960, mirad que nadie nos engañe, es correcta, pero como que no logra dar el sentido completo original. El sentido de la palabra que se escribe en griego en el original tiene un sentido más profundo, más fuerte. Por eso la Biblia de las Américas, que se la puse aquí en el amarillo, dice, mirad que nadie os haga cautivos. Allá dice que nadie os engañe. Alguien bueno te puede engañar, pero es diferente que te engañen a que te hagan cautivo. ¿Sí? Que te hagan... Claro, te pueden hacer cautivo mediante el engaño. Primero te engañan y te hacen cautivo. Pero aquí es la palabra que escribió Pablo, tiene que ver con ese sentido de alguien que atrapa tu mente, atrapa tu pensamiento por medio de una forma de pensar, por medio de una creencia o una filosofía. Y lo que tú crees determina lo que haces, y la gente ha llegado a hacer muchas cosas por medio de eso. Entonces aquí en la Biblia de las Américas traduce, mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, dice, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dice otra versión, aquí tenemos en color naranja, no sé, un poco rosita, ahí no sé qué color sea, de la Biblia textual, dice así la Biblia textual, mirad que no haya quien os esclavice. Esta todavía es más cercana al original, porque ese era el sentido de alguien que agarra cautivo y lo lleva como esclavo. Dice, mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo y no según Cristo. Entonces, ese es el punto, hermanos, que tan importante que está dando el apóstol Pablo, que las personas podemos ser esclavizadas por medio de filosofías, por medio de enseñanzas, por medio de doctrinas, por medio de ideologías, ¿sí? Reina Valera dice que nadie os engañe, pero aquí el sentido, ya vimos, más profundo es llevar cautivo, esclavizar mediante una filosofía. Y realmente vemos que las diferentes filosofías cómo afectan el pensamiento de cualquiera, todas las enseñanzas. Adelante, hermano, porque el pasaje es muy rico para hacer comentarios. Noemí, a ver. Sí, sobre la filosofía, si hubiera más ejemplos de la actualidad, y las huecas sutilezas, ¿a qué se refiere? Eso de huecas sutilezas. Muy bien. Si tienes alguna idea que presentar. Sí, pues de las filosofías, pues en lo que está inmerso ahorita las personas, muchas personas, es con enseñanzas que presentan el mundo y se toman como que son muy sabios. Oh, sí, así es. El problema. Si vemos nosotros primeramente de lo que ocurría en aquel tiempo, cuando escribe el apóstol Pablo, el problema que le estaba comentando
su estudiante Epafras, es que se estaban metiendo ahí, en primer lugar, enseñanzas judaicas. Los judíos estaban metiendo enseñanzas que eran del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de los rabinos que eran ajenas inclusive a la Biblia. Recuerden que ellos el Señor Jesucristo le reclamó a los fariseos que estaban llenos de enseñanzas que no enseñaba la palabra, ¿sí? Que llevaban grandes cargas. Entonces estaban metiendo ellos enseñanzas judaicas de aquel tiempo, filosofías paganas. Estaban en aquel entonces, por ejemplo, los epicúreos, estaban los gnósticos, había diferentes corrientes de filosofías, que todo ese mundo estaba imbuido, de todo eso, el paganismo hacia los diferentes dioses, todo eso estaba, y se trataba de introducirlo al cristianismo. Hay quien pensaba que sería bueno fusionarlo y introducir en la iglesia ideas de ese tipo, ¿sí? El ascetismo, en el cual se consideraba que para elevar el estado espiritual era necesario mortificar el cuerpo, abstenerse de alimentos, hacer ayunos, evitar casarse inclusive, tal vez el chicotearse, el golpearse, castigarse, todas esas cosas se estaban introduciendo en la iglesia, ¿sí? Todas esas enseñanzas, la astrología para los tiempos en que escribe el apóstol Pablo era considerada la reina de las ciencias. Los paganos, por ejemplo, los emperadores romanos, aún los que eran muy cultos, como Julio César y otros, Marco Aurelio, todos ellos no hacían un movimiento sin consultar a las estrellas, sino a ver qué decían los astrólogos. Y de ahí se venía mucho que la gente consultaba a las estrellas. Los hermanos venían de todo eso. Entonces era fácil que eso se impregnara y se quisiera meter ahí en la iglesia, todas esas doctrinas. Eso era en aquel tiempo. Y hoy, ¿qué filosofías o qué ideologías encontramos hoy que se quieren introducir a la iglesia? ¿Alguien puede recordar alguna hoy de lo que se quiere introducir a la iglesia? Pues ¿sí? Pues el matrimonio sin casarse puede ser. Matrimonio sin casarse, sí, así es. Es curioso, ¿verdad? Llamarle matrimonio y sin casarse, porque matrimonio es casar, ¿verdad? La unión de pareja sin casarse, ¿verdad? Eso se está, bueno, yo lo he escuchado también dentro de la iglesia, que no es necesario casarse para estar matrimoniado. Es curioso. Tal vez ustedes lo hayan escuchado también, pero yo sí lo he escuchado de hermanos que enseñan eso. La ideología de género. Hoy en día está presionando, y de hecho la ideología de género ha pegado en varias de las denominaciones. Sabemos muy bien que varias denominaciones están casando homosexuales por los pastores. Y con el anterior Papa, en la Iglesia Católica, Francisco, autorizó que por lo menos a las uniones homosexuales, si no los casaban, les dieran la bendición. Eso lo autorizó Francisco, es real, es real. Y empezaron a hacerlo algunos sacerdotes, a bendecir las relaciones homosexuales. Eso es real, no es invento, lo dijo el mismo Papa, o sea, no es nada que esté oculto. Entonces son ideologías que se meten. Hoy en día hay muchas ideologías también que se introducen o se buscan introducir dentro de la iglesia, doctrinas ajenas al evangelio. Hermana Guilla y luego Noemí. Sí, hermano, y también el divorciarse, pues no por cualquier cosa. También el divorcio, son ideologías, ¿verdad? Que el darle poco valor al matrimonio, ¿sí? ¿Noemí? Que la mujer también tenga participación tanto
aquí a la predicación, Pues sí, ¿verdad? Que tengamos pastoras, todo eso ahí incluido. Bueno, todo eso tiene que ver con los nuevos movimientos de la igualdad de género. Si hay igualdad, el hombre y la mujer, si el hombre predica, ¿por qué la mujer no va a predicar? Si el hombre es pastor, ¿por qué la mujer no va a ser pastora? Es la ideología de igualdad de género, que para Dios somos iguales, evidentemente que sí, eso lo dice la Biblia, pero no somos iguales ni biológicamente, ni mentalmente, ni en muchos aspectos somos diferentes, ¿sí? Hay roles que determinó nuestro Dios. De esta manera, le dice el apóstol Pablo que todo esto es según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones. La Biblia Reina Valera dice, conforme a los rudimentos del mundo. O sea, dice, lo que les quieren enseñar, dice que como muy elevado, son cosas de primaria. No tiene el nivel que tiene la escritura, es falsedad, esos son los rudimentos del mundo. Eso es lo que les quieren decir. Acá lo dice la Biblia textual, conforme a las presuposiciones, o sea, suposiciones, ¿sí? Que se hacen ahí. A ver, había mano levantada ahí, hermano Benito. Bueno, también las alabanzas a Cristo con instrumentos y bailes. Sí. Que son costumbres que están metiendo también los hombres. Pues no viene la palabra. Sí, una adoración que va más encaminada a que el hombre se sienta contento, no hacia Dios. Se hacen adoraciones en muchas denominaciones en que la persona sale muy contenta porque ahí se baila, se aplaude, dice mucho regocijo, pero es una adoración encaminada al ser humano, no es una adoración encaminada hacia Dios. Es una ideología manifestada en diversas formas. Una de ellas es por medio de esto. ¿Quién más levantó la mano? Tú, Liz. Bueno, eso que comentan pues sería una alabanza de entretenimiento para los oyentes, ¿verdad? Sí. Es entretenimiento nada más. Pero lo que quería comentar es los rudimentos del mundo, pues ahorita lo que se está diciendo, o en lo que se basa mucho, es que todo es un constructo social. El matrimonio es un constructo social, toda la forma en la que la sociedad... Para que todos entendamos qué quiere decir con constructo social. Constructo social es como que un grupo de personas decidieron que así iba a ser y pusieron las reglas del juego. Entonces, un grupo de seres humanos decidió que el matrimonio era entre hombre y mujer, y así se decidió y así generación a generación se hizo, pero pues todo fue un invento social. Entonces, como es un invento social, no hay obligación de seguirlo haciendo así. Entonces, yo que soy muy pensante, soy superior, entiendo que el matrimonio, por ejemplo, el aborto puede ser permisible porque por constructo social antes no se permitía, y pues eso fue algo imaginario de personas de antes, y ahora como yo estoy muy evolucionado, pues yo soy superior, yo entiendo eso, y cada quien puede hacer las cosas a su manera. Eso exactamente. Eso es una ideología que predomina hoy y puede incluir en la iglesia, en las denominaciones. Hay mucho, pero puede incluir también en la iglesia del Señor, que yo hago lo que yo crea, y luego también que nada es verdad ni nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. ¿Sí? Hay ese dicho, ¿verdad? O sea, si para ti está bien el tener relaciones solo entre hombre y mujer, está bien. Y si para el otro está bien tener relación entre hombre y hombre, pues está bien. Cada quien que crea lo que quiera. ¿Sí? Total, que no hay ni una verdad. Nada es verdad. Nada está seguro que sea la verdad. Pues haz lo que quieras, porque de todas maneras no hay seguridad. Todo eso se ha venido y ha provocado gran problema de gente en confusión que no sabe ni lo que es ni lo que quiere. Mano Rey, lo unís. Hermano, yo lo entiendo en este punto, en ese sentido. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres.
Que nadie nos engañe por decir, actualmente como ahorita, sobre la doctrina. Que nadie te engañe en tu mente sobre la doctrina. Ahorita los testigos que traen su doctrina conforme a la atalaya. La doctrina que trae Elena G. de White, los adventistas, ya están metiendo, habla aquí de la enseñanza, de lo espiritual. ¿Sí? Que la doctrina, los de los mormones, ya hicieron el libro del mormón, la luz del mundo, que si no es por mí, Aarón, Joaquín, Nazón, no vas a ser salvo. O sea, yo soy el que te voy a llevar con Dios. Si no me alabas a mí, no me adoras a mí, no vas a poder entrar al reino de Dios con Jesucristo. O sea, aquí lo que está hablando, el mensaje es sobre la doctrina, hermano, lo espiritual, no lo que están metiendo también, vaya pues, pero más enfocado va a que no te vayas a cautivar sobre la doctrina. Porque Pablo está especificando que Cristo es el camino, que Jesús es la vida y la verdad, y nadie va a llegar al Padre si no es por Jesús. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, que no nos equivoquemos sobre la doctrina. Así es. Recuerden que anteriormente filosofía se le llamaba a cualquier tipo de enseñanza. Por ejemplo, la filosofía de los fariseos, la de los saduceos, cualquier tipo de enseñanza se le llamaba filosofía, ¿sí? Hoy en día está más estructurada la palabra, pero a eso se le llamaba Pablo filosofía, cualquier tipo de doctrina, ¿sí? ¿Eunice? Sí, creo que en las palabras del apóstol Pablo también está eso, de que si nada es verdad, entonces él decía, comamos y vivamos que mañana moriremos. Pues sí. Entonces, ¿por qué? Porque no hay nada que gobierne Así es. lo que yo estoy haciendo, solo yo Así es. decido lo que voy a hacer. Entonces, si no hay ese principio, por eso la gente se pierde, y los niños se pierden, y la civilización se pierde. Pero estamos ahorita presenciando la relajación de muchos pueblos que han caído en la corrupción, ¿verdad? Que han caído Así es. en la filosofía de género, en adorar lo que no es Dios, Así como es. la adoración de los ángeles, Todo. porque no existe para ellos una verdad que los guíe, como el cristiano, ¿verdad? Así es. La verdad está en Cristo, y entonces yo no me voy a perder porque estoy siguiendo el camino que Cristo me marcó. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Que está dando el apóstol Pablo, ¿sí es cierto? Muy bien. Vamos a continuar. Dice él, el apóstol Pablo ya da una razón fuerte de por qué sostenerse, evitar todas esas enseñanzas. Dice, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, lo que está diciendo él, ustedes no tienen que buscar allá afuera todas esas filosofías, doctrinas, enseñanzas y toda la basura que hay de enseñanzas, cuando tenemos la enseñanza del Señor y en él estamos completos. ¿Por qué? La primera razón que él da, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir ni más ni menos que Cristo es Dios. Es lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Y históricamente se ha demostrado que muchas filosofías realmente estaban erróneas totalmente. Sí, van quedando en desuso. Van quedando en desuso porque en su tiempo pudieron haber generado que mucha gente se fuera detrás de esas corrientes, y ahora ya se ve que No eran nada, están abandonadas, son parte de la historia, ¿sí? Muchas de esas filosofías. El cristianismo persiste en la enseñanza del Señor conforme a su palabra, que dijo, el mundo pasará, mas mis palabras no pasarán. Aquí está, ¿verdad? Seguimos nosotros siguiendo esa enseñanza, ¿verdad? Cristo, él dice, habita toda la plenitud de la deidad. Algunos pasajes que conviene que los repasemos. Romanos 9:5. Si alguien lo quiere leer, me puede ayudar, ¿eh?
Allá sí, por favor, Perla. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien. El pasaje dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios sobre todas las cosas. Tengo aquí la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Conviene que la leamos para tener la referencia, porque pues a veces hay necesidad de conversar con ellos. Nos dice Romanos 9:5, sí, al revés. Romanos 9:5 nos dice de esta manera. Dice así: ¿a quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes? Luego entre paréntesis, provino el Cristo según la carne, punto, y seguido, Dios que está sobre todos estos, entre paréntesis, sea bendito para siempre. Amén. Se lo vuelvo a leer. ¿A quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes? Provino el Cristo según la carne, punto. Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Lo pone aquí. El punto, ese es el que para ellos hace la diferencia. Cuando dice, ¿a quiénes pertenecen los antepasados y de quiénes provino el Cristo según la carne? Punto. Ahí según eso habla de Cristo, porque tiene un punto y seguido. Y luego enseguida, Dios que está sobre todo, sea bendito para siempre. Dios que está sobre todo, sea bendito para siempre. Y entonces ellos separan Cristo de Dios. Mientras que nuestra versión, Reina Valera, dice, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es claro. Ahora, noten ustedes un detalle. En el original, en el griego, no existen las comas, ni el punto, ni los acentos, ni punto y coma. ¿Sí? Esto quiere decir que esto lo puso el traductor conforme a su criterio, el punto. ¿Sí? Cuando vamos nosotros al texto original de donde se hizo la Biblia del Nuevo Mundo, el texto original es el de Westcott y Hort. Ellos así lo dicen, se lo presumen, como el mejor texto, Westcott y Hort. Cuando uno consulta a Westcott y Hort, no hay punto. El cual dice, igual dice el cual es Dios, ¿sí? De esa manera, pues, encontramos que nosotros podemos decir dos cosas ahí, si platicamos, es una, en el original no lleva punto, es corrido, y cuando es corrido, entonces cambia el sentido, ¿sí? Y segundo, ellos dicen que se basaron en Westcott y Hort y están adulterando el texto de Westcott y Hort, ¿sí? Porque no, el texto de Westcott y Hort dice el cual es Dios sobre todas las cosas, de Cristo. Muy bien. Vamos a Tito 2:13. Tito 2:13. Si alguien lo tiene, lo puede leer, ¿eh? Ahí Eunice. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien. El texto es claro, 2:13, que dice la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El texto es claro. La versión del Nuevo Mundo dice, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios, y de él, entre paréntesis, un 1, y de él, Salvador nuestro, Cristo Jesús. Noten que donde dice de él, ellos lo ponen entre corchetes un 1, que quiere decir
que no aparece en el texto original, ese del, que ellos lo agregaron. Porque si no le ponen el del y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús, diría. Pero ellos le pusieron y del Salvador nuestro, Cristo Jesús. Entonces separa a Dios del Salvador, ¿sí? Ese también fue adulterado. Ahí está. En el de Huesco de Hort, el texto en griego original no trae ese del. Sí, igual. Segunda de Pedro 1:1. Hermano, una pregunta. ¿A quién es? Acá. No es una duda. La I no se cambia. La I del 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La I puede ser, la usamos para separar o para juntar, ¿sí? Ahí vienen Brenda y Nazaret. Quiero decir que vienen las dos, ¿sí? La I nos sirve para hacer conjunción, ¿sí? Es el gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y aquí dice, le ponen un del para tratar de cambiar el sentido. Y del, ya estoy hablando de otro, ¿verdad? Y del. ¿Ahí el gran Dios lo utiliza como adjetivo o lo utiliza como Dios, como ser? Lo utiliza como el Dios, el Padre, y del gran Dios. Entonces lo está utilizando como dos personas. Como dos personas. Y a Cristo. Así es. Lo utiliza como que está diciéndole Dios a Cristo. Recuerde que también sí le dicen Dios, pero dicen que es un Dios minúsculo. Te la voltean, ¿sí? Dice que es un Dios minúsculo. Sí, no les extrañe que un testigo de Jehová no le dice, es que nosotros reconocemos que Jesús es Dios. Eso nosotros lo reconocemos. Pero es un Dios criado, es un Dios chiquito. No es el Dios todopoderoso, ¿sí? Entonces ellos dicen, no, sí, estamos de acuerdo, Cristo es Dios. Pero el concepto que ellos tienen de Dios, de Cristo, es diferente del concepto bíblico, ¿sí? Muy bien. Estaba segunda de Pedro 1:1. Si alguien lo tiene igual, me puede ayudar. Sí, adelante. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Muy bien. ¿Lo puede leer otra vez? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Del gran Dios y Salvador, ¿verdad? Ahí lo une, ¿verdad? Gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y en la versión del Nuevo Mundo dice: Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra por la justicia de nuestro Dios y de Él, otra vez, de Él, y pone ese de Él entre corchetes con el número 1, que quiere decir que no aparece en el manuscrito original de donde ellos hicieron la traducción. Quiere decir que eso lo agregaron la sociedad Watchtower, que en el texto de Huesco de Hort no aparece. Y efectivamente yo consulté el texto de Huesco de Hort y no aparece, ¿sí? Cuando dicen y de Él, ellos ponen en igualdad de privilegio con la nuestra por la justicia de nuestro Dios, que se refiere al Padre según ellos, y de Él, Salvador Jesucristo. Entonces está hablando dos personas, ¿sí? Pues la traducción esa de los dos versículos es honesta, porque dice que no estaba dentro, pero muchas personas no se fijan qué quiere decir. Ni saben qué quiere decir ese corchete. No saben qué quiere decir lo del corchete. Ese corchete quiere decir que no está en el original, ¿sí? Y pues claro, lo leen de así de corrido, ¿sí? No está en el texto original. El texto de Huesco de Hort no es de los testigos de Jehová. Es una persona ajena a los testigos, que no era testigo de Jehová. Pues de hecho fue en 1880 el texto de Huesco de Hort. Entonces no había testigos de Jehová.
Entonces ellos usan ese texto, pero ese texto lo adulteran. ¿Sí? Vamos a leer 1 Juan 5:20. Igual, si alguien me gusta ayudar. Amén. Allí, léalo por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muy bien. El pasaje es claro, ¿verdad? Este es el verdadero Dios, no falso. Verdadero Dios y la vida eterna. La versión del Nuevo Mundo dice, en el 20, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Punto y aparte. Ese es el Dios verdadero y vida eterna. Ese punto y seguido, el punto que le ponen ahí ya hace que ellos le puedan cambiar el sentido. Dicen, hasta el punto se refiere a Jesucristo y a partir del punto ya se refiere al Padre cuando dice Dios verdadero. ¿Sí? Diferente a nuestra versión que habla y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Este es el verdadero Dios. Y ese punto pues le da el otro sentido. En su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, el sentido pues que vemos que le da el apóstol Pablo, lo que quiere decir es que Cristo tiene toda la plenitud y está Él como cabeza de todo principado y potestad. O sea, Cristo es Dios, en Él está toda la plenitud y no hay necesidad de buscarle por otro lado. Por eso dice, Cristo es la cabeza y con Cristo estamos completos, no necesitamos filosofía ni de enseñanzas extrañas al Evangelio, no necesitamos nada de lo que está diciendo Pablo. ¿Sí, Eunice? Sí, recordé el Apocalipsis donde dice que no se puede, no estamos autorizados, ¿verdad?, para añadirle ni una tilde. Así es. Entonces, un punto, pues podemos decir que es insignificante, pero ahí va todo el sentido de lo que está diciendo la oración. Claro. Por eso es importante saber puntualizar lo que nosotros estamos expresando, ¿verdad? Claro. Correctamente. En la gramática español, pues tenemos comas, punto y coma, ¿verdad? Todo lo demás, pero no así, en el griego, pues no había esos signos de puntuación, ¿verdad? No había esos signos de puntuación. Entonces, lo que está diciendo ahí el Señor es que cuando dice huecas sutilezas, son que a veces la enseñanza es tan fina que a veces no la podemos detectar. A veces aquí cambiar un punto es una sutileza, un punto, o agregarle una i o del, son sutilezas y cambia todo el sentido de lo que está enseñando y entonces se lleva cautivo. Y muchas de estas personas, desgraciadamente, testigos de Jehová, realmente es triste su condición porque están siendo cautivos. Realmente dicen que nadie nos esclavice, pues han sido esclavizados, mentalmente han sido esclavizados. Bueno, ¿verdad? Desgraciadamente lo que nosotros tenemos que cuidar es que nadie nos engañe, no nos meta esas sutilezas. Hoy en día muchos de mis amigos, por ejemplo, y amigas que conozco, están impregnados del budismo. El budismo ha tomado auge como de la gente que busca algo diferente al evangelio, porque no les parece suficiente, y buscan en el budismo encontrar algo que los eleve espiritualmente, y buscan esa filosofía, ¿verdad?
Bueno, todo eso dice Pablo, por lo que él dice, que eso siempre ha existido. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado en él, en eso. Si leemos un poquito, si nos regresamos al capítulo 2, versículos 2 y 3, que ya lo estudiamos, pero conviene que lo repasemos. Ahí mismo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, hablando de vamos a leer desde el 2. A ver, hermano, por favor, léalo. ¿Si lo tiene? Colosenses 2, versículos 2 y 3. Colosenses 2, 2, 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que podamos tener pleno entendimiento, conocer el misterio de Dios. Lo que está diciendo Pablo es que todo el misterio de Dios ha sido revelado por medio del Evangelio, y en Cristo podemos tener todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todo eso puede estar aquí en nosotros, ¿sí? Con el Evangelio. Tenemos suficiente con eso. Recuerden este pasaje, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, espiritualmente, la Sagrada Escritura tiene todo lo que necesitamos. Yo no digo que tenga todo lo que el hombre necesita. Por ejemplo, la Biblia no habla de matemáticas, no habla de física, no habla de medicina, no habla de biología. Hay ciencia, por supuesto. No habla de cómo manejar un tráiler, no habla de cómo construir una casa, las medidas que se ocupan. No habla de eso. Es espiritual, para todo lo espiritual, que es la parte más importante. Así que el Evangelio es suficiente, lo que quiere decir Pablo, el Evangelio es suficiente para la salvación del hombre. No tenemos que mezclarle doctrinas. Hoy con las redes sociales aparecen enseñanzas por todos lados, y puede verse de pronto en los cristianos que le parecen bonitas y la agarra y luego las mete en un chat, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con todo eso. Sí, Raimundo. Pero hermano, también es bien importante tener la fe bien puesta en nuestro Creador, nuestro Dios Padre, y pedirle sabiduría, entendimiento, para que como Lucas, aquí en Lucas 24, 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por eso hay que tener mucha fe en Dios y pedirle el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento para poder entender las Escrituras, poderlas enseñar, poderlas traducir, para poder aportar correctamente el mensaje de Dios a los seres humanos. Y nosotros poderlo entender a nuestro corazón, añadirlo a nuestra mente. O sea, que pedirle más que nada sabiduría a Dios para poder entender su palabra. Sí. Como dice el capítulo de Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. Así es. Falta todo sabiduría. Sí, así es. Es muy importante el siempre pedir por la recta interpretación. Yo veo dos cosas ahí. Una, que uno tiene que pedir a Dios que le ayude en la comprensión de las Escrituras y sabiduría, y otra, que uno se tiene que esforzar también. No cerrarse. Tiene uno que estudiar para comprender, porque Dios no me va a dar la sabiduría para entender las Escrituras si yo no me pongo a trabajar estudiándola.
O sea, antes había el don de ciencia, Dios milagroso que podían darle conocimiento sin estudiar. Pero ahora imagínense un predicador que no estudia. O sea, tiene que estudiar y tiene que hacer el trabajo como un trabajo de carpintería. Tiene que meterse a estudiar el libro, la palabra, y tiene que ver y estudiar y analizar. Como le dice Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que traza bien la palabra de verdad. Es un trabajo, ¿verdad? Dos manos. Trae luego unirse para terminar. Es deseado que te guste, que te nazca escudriñar la palabra, que te guste predicar. Ese es un punto. Y el otro punto, o sea, no cerrarse uno, como por decir, yo he tratado de dialogar con los hermanos, los testigos de Jehová, y hacerles ver la palabra. Les enseñé un plan así completo de que Cristo es Dios, pero se cierran a su Biblia nada más y se amachan a lo que ellos dicen. Claro. Y entonces ese es un punto grave donde no te das tú las libertades. No puedes ni leer otra Biblia. ¿Por qué? Porque no tengo permitido. No puedes escuchar una predicación. ¿Por qué? Porque no me está permitido. O sea, ya estás esclavizado bien. Está esclavizado. Y no tienes la libertad espiritual para tú investigar, decir por ti mismo. Por ti mismo, como decía que usted investigó, de los libros que nos enseñó de Westcott y Hort. Todo eso, ese plan de las Biblias que realmente son falsas Biblias, Biblias adulteradas y la verdadera versión. Así es. Todo eso, claro, ahí en esa no hay esa libertad. No hay esa libertad. ¿Sí? ¿Eunice? Sí, y también liberarse de la propia inocencia, ¿verdad? Un pastor contestó en estas palabras con mi hermana, decía, para que le quede claro, aquí se hace lo que yo digo y como yo lo digo. Entonces, no es el único caso, es un caso. Sí. En que las personas piensan que por estar enseñando tienen la autoridad y toda la verdad para mandar y que toda la gente se someta Así a es. lo que ellos están diciendo sin ninguna posibilidad de que le puedan decir algo. Así es, sí. Entonces, la sabiduría, ahí está el aplicar el conocimiento de la Biblia en las acciones y actitudes de las personas, ¿verdad? Que no es nada más leer y traer el conocimiento aquí, también hay que bajarlo. Así es. Muy bien, hermanos. Vamos a entonar un himno y posteriormente haremos la oración y damos después 10 minutos de receso. ¿También no hago la oración o no? Haga la oración también. Hermanos, los invito en el número, en el 5 del libro también, Cantar Alegres. Iniciamos. Señor del cielo y de la tierra, siempre tu nombre he de alabar, porque tú eres Rey soberano, en quien el hombre debe confiar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, en quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Gloria al Rey de Gloria, por este medio para salvar. Digno es por tanto que todo hombre debe por siempre alabar. Es Jesucristo, tu Hijo divino, en quien
hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Lo te damos todos tus hijos, a quien veniste para salvar, por la promesa de vida eterna que tú nos diste. ¿Dónde está? Es Jesucristo, tu Hijo divino, en quien el hombre debe buscar, porque es el medio que Dios ha puesto para podernos justificar. Hermanos, los invito a ponerse de pie, a quien guste y pueda hacer oración. Después de la oración, hay 10 minutos de receso. Nuestro Dios